Buenas noches y bienvenido a esto que es poco serio. Hoy tenemos un programa muy especial porque la invitada, la protagonista de esta edición, es una mujer muy especial porque tuvo que tomar decisiones muy encontradas a lo largo de su vida que la llevaron a una búsqueda permanente, le diría, de la vida misma, de su vida misma, de su fe, de sus expectativas. Una mujer que fue religiosa, que después dejó los hábitos, que trabajó en comunidades indígenas, que es docente, que es madre, que escribió un libro que nos va a contar ella. Bienvenida, María Elena Módica. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, gracias a usted. Nos llamó mucho la atención cuando supimos de usted, más allá de lo que usted dice o habla, del camino de su vida. O sea, primero una inesperada y fuertísima vocación religiosa, ¿no? Sí, en mi adolescencia. En la adolescencia, pero casi por casualidad. Casi por O casualidad. como un juego. Yo leí por ahí de que usted, había una materia que le costaba, bueno... Educación física, para ya. Sí. Yo venía de una familia que no es practicante, creyente pero no practicante. Mi papá abiertamente, en ese momento se decía agnóstico. Se decía agnóstico, Sí, eso leí. porque mi papá ha sido un hombre que creo que a mí me influyó muchísimo. Yo creo que soy 90% mi papá, ¿sí? Él es un hombre que sí, se definió agnóstico en alguna parte de su vida, pero siempre muy buscador. Él era ingeniero civil. Sin embargo, la mitad de sus 3 bibliotecas... lector voraz. Lector voraz. Una biblioteca entera habrá sido de su profesión. Las otras 2, llenas de novelas, porque él también escribía, novelas clásicas y mucho del tema de filosofía y de teologías de distintas ramas. Mire usted. Así que él leía mucho el tema del budismo, leía de... Él también estaría en una búsqueda, ¿no? Sí. Entonces, yo, digamos, de jovencita, después de la primaria, también había decidido ser al estilo de mi papá. Había decidido ser cristiana porque de alguna forma me pegaba la persona de Jesús así, pero quizás de un modo más informal, pero sin ninguna confesión religiosa propia. ¿Ahí está su papá? Sí, ese es mi papá. Sí, mi papá, mi mamá y bueno, obvio yo. Soy Claro. hija única. Entonces, pero bueno, a pesar de que la proyección de las familias, que yo fuera a una escuela pública, terminé yendo para hacer el secundario a la escuela donde había sido mi mamá egresada, que eran las esclavas. Las esclavas. Sí. Entonces, entré en las esclavas, yo venía de la pública, me acomodé a un grupo que ya venía en la institución, entonces... Es como que yo me sentía en ese sentido, en el aspecto religioso, entre otros muchos aspectos, me sentía como el patito feo, o sea, como la que no sabía. Claro. Trataba de incorporarme a la cultura de la comunidad educativa, a la cultura de mis compañeras. Y había una materia que me costaba muchísimo, que era justamente educación física. Y me parecía que por tratarse de algo de condiciones naturales que yo no tenía, me parece que me iba a estar toda mi vida clavada en rendirla, ¿sí? Entonces, se me ocurrió, cuando íbamos a la capilla, que todos los días empezábamos las clases con un tiempo espiritual que les llamaban, que es estar en la capilla en un momento de oración, como yo sentía que no tenía solución el tema de educación física, entonces hice espontáneamente lo de rezar. Y empezaba, bueno, a ver, te prometo confesarme, hacía 1000 años que no me confesaba, bueno, era chica de todas formas, pero claro, después de la comunión nunca más lo había hecho. Si la profe no va y la profe no iba, bueno, entonces tenía que cumplir. Entró a canjear sí, así promesas espirituales tal por cual, resultado, claro. Tal cual, pero... Muy de chico, ¿no? Sí, pero claro, yo notaba, cuando iba y rezaba, notaba que alguien recibía eso. Hay un punto ahí, qué bueno que lo toca usted, porque lo leí y me sorprendió
de que le encontró el gusto al rezo. Sí. Algo Que a nadie le gusta. que a nadie le gusta. Sí. Eso lo sintió. Sí, sí, porque yo realmente percibía la escucha del otro lado. ¿Qué otro lado? Bueno, de lo que está detrás del altar o en la fe, no sé, en los símbolos, digamos, que nos conectan con la divinidad. Entonces, en los últimos canjes, como dice usted. ¿Esa usted? Sí, eso soy yo a los 16. Ah, jovencita, sí. Sí. Los últimos canjes, digamos, que después ya entré en otra dinámica, pero había sido, bueno, si me va bien, si apruebo la materia, voy a rezar, pero no como los rezos tradicionales, sino hablándote de mí. Y así lo hice. Y claro, y yo en ese contar... Esto no lo hablaba con nadie No, usted. con nadie. Esto No, era no. todo Sí, todo personal. Sí. No tenía la necesidad de hablarlo con nadie tampoco. O sea, no me causaba ninguna duda de que de por qué a mí, por qué yo lo sentía. No experimentaba que fuera nada diferente con respecto al resto. No había nada de que me indicaran que lo tenía que contar, ni preguntar, ni consultar, ni qué me pasaba, nada. O sea, lo viví espontáneamente y lo seguí espontáneamente. Y ahí pasó el tiempo hasta el fin del secundario. Sí, con sus altos y bajos, pero sí. Claro, la idea de ser religiosa a mí se me presentó cuando estaba en tercer año. 15 años. 15 años. Sí. Porque, ¿Y eso lo conversó con alguien? A ella sí. A ella sí. Ya empecé conversarlo con algún sacerdote, que son los directores espirituales. Y claro, que obviamente en una persona con una búsqueda de Dios tan fuerte y quizás ya marcadamente diferente del resto, sí, ya dan por sentado que eso es vocación religiosa. O sea, ¿Y las charlas la ayudaron a la decisión? Y sí, me ayudaron. O sea, yo realmente sentí el deseo de ser toda de Dios, ¿sí? De dedicar mi vida a Dios. Porque me parecía que nada de lo otro, de todas las otras cosas que podían existir en el mundo, me llenaban. Sentía como el vacío. Yo sí iba a bailar, porque alguna vez habré ido, después experimentaba vuelvo y todo lo mismo, o sea, No, sentía el vacío existencial. Sí, percibía como que... ¿Y ese vacío en ese momento, cómo, con su conexión, con su rezo, lo satisfacía? Claro, sí. Y también siendo grupo juvenil, o sea, entrando por otro, o sea, todo el ímpetu juvenil como en otras cosas, ¿sí? O en otros proyectos. Pero sí me satisfacía, o sea, yo sentía el vacío en las otras cosas, pero en mi espiritualidad yo sentí una plenitud que ni siquiera ahora creo que la siento. O sea, es como que tuve un momento cumbre, Sí. es lo que llaman algunos especialistas en esto, que es la psicología espiritual, una experiencia cumbre. Claro. ¿Sí? Para mí mi gran experiencia cumbre fue la adolescencia, ¿sí? Porque vivía la experiencia de Dios, la percepción de Dios de forma casi permanente, no solo cuando rezaba, ¿sí? Sino que yo estaba en el colegio, estaba estudiando, estaba con mis amigas, y sentía la conexión. O sea, yo sentía que todo mi día a día, hiciera lo que hiciera, estaba en esa conexión. No había como compartimentos estancos. Bueno, ahora me dedico a rezar y estoy en conexión. Después me voy a hacer tal cosa y ya me desconecto. Sino que todo entraba como en ese diálogo entre Dios y yo, con distintas intensidades de percepción, digamos, de la trascendencia, pero estaba todo dentro de lo mismo. Y ahí decide entrar a las esclavas. Sí. Le hago una pregunta que es menor, pero ¿cómo es el proceso? ¿Se hace una nota, toma un examen? ¿Cómo es el proceso común para ingresar y para decir? Sí, normalmente se hace un acompañamiento con un director espiritual o también con una religiosa. ¿Lo designa la institución? No, eso lo designa uno. Sí. ¿Sí? Actualmente creo que las instituciones también tienen como ya una forma para ayudar al discernimiento de los candidatos, ¿sí? En donde ahí sí puede haber personas dentro de la institución que lo orienten, que lo sacudan, claro, que lo ven si es un capricho, una excentricidad o una vocación. Claro. Tienen, o sea, por eso es un proceso de discernimiento de que la persona quiere y desea entrar a la vida religiosa. Bueno, ahí están las motivaciones. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no es lo mismo que entrar por curiosidad o porque se le ocurrió, por excentricidad, como dice usted. O por probar.
por probar o también por no encontrarse en otros lados. Puede haber mucho dentro de una decisión, también incluso hasta por alguna patología Sí. psicológica ¿Y cómo también. tomó su entorno? Yo sé que sus padres la apoyaban, pero su entorno, sus amigos, ¿cómo tomó cuando decide ingresar al noviciado? Sí. El círculo más de mis amigas más íntimo siempre me apoyaron. Siempre me vieron, o sea, en algún momento yo ya me empecé a distinguir como adolescente mucho del resto, por mi propia experiencia. Pero mis amigas como que me aceptaban así como soy. Y no estaba esto en conflicto. Es más, ellas mismas me hicieron la despedida, digamos, antes de, como una despedida de soltera, si se quiere, Sí, sí. antes Perdón, de ¿y ese ingresar. ingreso, Pero el resto del entorno no lo entiende nadie. ese ingreso es cama adentro, es con todo? Sí, Me si se refiero refiere que es entrar y ir a vivir. a vivir ahí. Tiene sus etapas, pero, pero sí, significa entrar a vivir. Que hay un corte con el de afuera. Hay un corte. Hay un momento dado en que uno va con la valijita, está el afuera, las puertas, digamos, y después viene el ingreso. Justamente se le llama así, el ingreso. A los 3 días estaba preocupada, me contaron. Sí. Yo ingresé con toda la ilusión. Ya de por sí también el proceso vocacional mío me había dado sus conflictos, porque yo no me identificaba del todo con la congregación. O sea, quería la vida religiosa, pero es como que no me sentía identificada del todo. O sea, es como que es esto. Me impactó mucho la figura de la Madre Teresa de Calcuta, que en ese momento estaba en auge. Y en algún momento me impactó mucho esto de servir a Jesús en el rostro de los pobres. Em, pero bueno, también por la Congregación de las Misioneras de la Caridad, que es la obra fundada por la Madre Teresa de Calcuta, es una congregación bastante estricta y que, digamos, muy exigente en las renuncias a los candidatos, entre los cuales está el tema de la familia. O sea, pueden, creo que cada 7 años ven a la familia. Bueno, entonces en mi condición de hija única eso perturbó. Claro. Eso perturbó. Y después, bueno, terminé ingresando en las esclavas. Yo no digo sin convicción, porque bueno, cuando lo hice pensé que era como el camino. ¿Y él como pupila o como novicia, sigue estudiando? Sí. Hay una progresión, digamos, dentro de la vida religiosa hasta ser religiosa de votos perpetuos, que es como el último paso. En la primera etapa, en ese momento, ahora creo que hay un aspirantado, incluso una etapa previa, ¿sí? En donde no hay, o sea, la persona está viviendo con la comunidad o como cada congregación lo instrumente, pero no es miembro todavía de la congregación, es como que está viendo. ¿Cómo que está a prueba? Está a prueba. Después ya sí se entra el postulantado, en mi época entrábamos así el postulantado, que era un año de preparación, donde también, o sea, uno ahí tiene como la formación de que te muestran qué es la vida religiosa, qué sentido tiene, y también, bueno, se va haciendo como una ayuda más profunda a lo que es el tema del discernimiento de si es realmente vocación o no. Después de ese año de postulantado pasan a 2 de noviciado, en donde ya en las congregaciones que tienen hábito, y por hoy no todas lo tienen, pero bueno, ya se usa el hábito religioso con un signo distintivo distinto de las Y hermanas. ya tiene asignaciones, funciones, tareas, ¿no? Pero dentro del mismo noviciado, porque Dentro del todavía mismo no hay votos. Ah, O perfecto. sea, se los cumple porque hay que estar ahí dentro, Claro, ¿no? claro. Pero no está la formalidad del compromiso de haber hecho de los ¿Y no votos. sentía nada por el afuera? ¿No No. le tiraba nada? No. Bien. O sea, no entraba en mi mente la idea de decir, bueno, quiero desarrollarme profesionalmente porque realmente si hubiera tenido que elegir una profesión, no sé cuál elijo. Quedé en la docencia y me encanta la docencia después de mucho. Pero de por sí, yo si me tengo que presentar en el momento de la adolescencia y digo, bueno, a ver mi proyecto de vida, que no fuera la vida religiosa, ¿qué profesión me hubiera dedicado? Había muchísimas cosas que me gustaban y a la vez que me gustaban y que no me completaban del todo. Entonces como que me fue muy difícil proyectarme en algo. Entonces en ese momento, si bien, como usted dice, lo escucho bien, a los 3 días yo ya sentí como que ahí algo mío no encajaba, que no estaba del todo como conforme o no era lo que yo buscaba. O sea, sentí, no digo un desencanto,
pero sí con ese sabor que no es esto. ¿Y ahí no pensó en qué me metí? Claro, pero ¿qué pasa? Que el mismo director espiritual que me había, digamos, que me había acompañado para entrar es el que siguió siendo después. Entonces, cuando le fui con el planteo de que esto, no sé si era esto lo que yo quería, y después de haberlo deseado mucho, claro, que me dijo es esperar o... Date tu tiempo. claro, que en realidad era medio lógico. Claro, Era, es verdad. Sí, sí, era, sí, era sí. lógico, porque obvio que también está... Y ahí siguió. Y seguí. ¿Y así pasaron 15 años? Sí, así pasaron 15 años. 15 años en que no tenía ni la certeza de que estaba donde tenía que estar, siempre me sentí como con esa sensación de sapo de otro pozo, pero tampoco tenía claridad de dónde y ni siquiera sabía, ¿A dónde quería estar? claro, dónde quería estar y si en una de esas era una cuestión de que me faltaba alguna acomodación interna mía, algo que yo tuviera que resolver para poder estar bien. Porque la inconsistencia mía no era en realidad de que, de que quisiera una vida de familia. Eso me hubiera significado, digamos, una resolución fácil del tema. Sino que yo quería seguir perteneciendo, o sea, siendo toda de Dios. Ese seguía siendo mi ideal de seguir a Jesús de forma radical. No me sentí identificada con una espiritualidad como generalmente se la presenta para el laico, que yo eso hoy lo discuto, pero bueno, en su momento es como que el laico tiene un seguimiento a Jesús de segunda, así que solamente está para cumplir las normas, para moral y costumbre, digamos. Sí. ¿Sí? Y no tiene una espiritualidad viva. Entonces tampoco me sentí identificada con esa vida del laico. Entonces sabía que yo quería vivir la profundidad del Evangelio, pero es como que también en la vida religiosa había cosas que me hacían dudar si yo estaba en esa radicalidad, o si esa era la radicalidad que yo tenía que vivir. ¿Sí? Si es que, y después eso fue el planteo que me hice a lo largo del tiempo, si es que yo no la estaba viviendo bien en la vida religiosa, si tenía que dar algún plus, un ¿O era otra cambio, cosa? o la vida religiosa que también tiene sus crisis, una crisis que está aceptada dentro de la misma institución. O sea, la institución sabe, en ese momento, calculo que ya estará en otro proceso, de que había cosas que reconvertir y que cambiar. Entonces, en una de esas, era uno de los planteos, mi crisis tenía que ver con la crisis general de toda esta búsqueda comunitaria. O sí, el camino mío, que era lo que en el fondo terminé intuyendo yo, o sea, como que mi camino por una cuestión quizás de formación o de algo que Dios me quisiera mostrar, estuviera pasando por ahí, en algún momento terminaría, vaya a saber dónde. Nos detenemos ahí porque vamos a ir a un corte y a una tanda publicitaria. Seguimos con María Elena Módica. Después vamos a hablar de cuando deja los hábitos, vuelve a la vida. Y después vamos a hablar de su libro, que también ella nos va a contar, que es un poco el testimonio de una vida buscando a Dios, buscando el camino, buscando el destino. Esto sigue siendo poco serio. Vamos a publicidad y ya volvemos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC.
Hicimos un acuerdo con el ministro y con el ok del gobernador, por supuesto, de que la municipalidad pudiera terminar la obra y nos pusimos a trabajar y hoy llegamos a este día, todos acompañaron. La escuela la hacen los docentes, los alumnos, los padres. Yo creo que eso es la importancia. Por eso Rodito es grande y va a seguir siendo grande porque la educación es una prioridad. Gracias a todos porque realmente de esta manera queremos seguir trabajando. Para mí terminar esta escuela también es un compromiso asumido y cumplido, pero no lo podríamos haber terminado nunca sin Gustavo, sin la familia Pagani que tanto pecharon. Aprovechen el tiempo, sean hombres y mujeres de bien y a partir de ahora tienen alas para volar. Que la droga no se los corte y que la vida los lleve siempre para arriba. Que tengan mucha, pero mucha suerte, estudien mucho, ¡viva la nueva escuela! Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Córdoba es tierra de festivales. Es música, danza y tradición que nos une. De norte a sur, en cada valle y en cada rincón, las fiestas populares celebran nuestra identidad y hacen crecer el trabajo y el talento local. Este verano, más de 1,5 millones de personas disfrutaron de más de 400 festivales en toda la provincia. La Agencia Córdoba Cultura acompaña y potencia estas celebraciones que recorren el territorio, generan trabajo, impulsan el talento local y fortalecen la economía naranja como motor de desarrollo. Córdoba es cultura. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Con la asistencia de 30 señores y señoras concejales presentes, declaro abierta la sesión convocada para el día de la fecha con el objeto de dar inicio al periodo de sesiones ordinarias del año 2026. Porque no gobernamos para una planilla de cálculos ni para un algoritmo frío. Gobernamos para las familias, para los barrios y para cada vecino que espera una respuesta concreta y un horizonte de dignidad. Esa es la Córdoba que no se detiene y la que vamos a seguir construyendo con el corazón en el barrio y los ojos en el futuro. Nuestros vecinos merecen compromiso, merecen progreso y el progreso no se detiene. Seguiremos avanzando juntos a la par, dando todo por nuestra querida Córdoba, por cada cordobesa y por cada cordobesa. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Estamos modernizando 165.000 luminarias LED en toda la ciudad. Mejoramos la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Junto a EPEC ejecutaremos esta obra que permitirá la readecuación integral del sistema de alumbrado público de Córdoba. Además, realizaremos tareas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente, reduciendo fallas y optimizando el servicio en todos los barrios. Córdoba Capital. Seguimos con María Elena Módica y vamos al punto en que deja los hábitos a los 35 años. 35 años. Después de 15 años de ser monja. Sí. ¿Y ahí?
Bueno, ahí comienza o sea, la decisión de salir no ha sido una decisión fácil, me llevó mucho tiempo. Me llevó un tiempo, digamos, en la que agoté toda posibilidad de estar bien dentro de la congregación. O sea, salí con un pleno convencimiento que ahí no estaba mi lugar después de agotar, después de haber hecho una trayectoria también de haber pedido pasar de colegio, pasar a un hogar de niñas, de sentirme realizada realmente en ese hogar de niñas. Yo creo que en esos 3 años que fui directora del hogar de San Miguel de Tucumán, yo creo que llegué a lo mejor de lo que pude dentro de la vida religiosa. Es más, yo lo recuerdo patente que fue después de, ya en el periodo de vacaciones, donde las niñas ya no estaban en la institución, sino que estábamos preparándolas para recibir la camada nueva con el nuevo ciclo lectivo. Me acuerdo que en un momento dado estaba en el patio yo sola del hogar, y pensé, bueno, he logrado estar sirviendo a la gente más necesitada, como era también trayendo a colación esto que me había impactado de la imagen de la Madre Teresa de Calcuta. He podido acomodar determinadas cosas conmigo misma. Es como que cumplí un ciclo. Claro, yo dije, estoy bien. Y es como que si hubiera dicho en ese momento, claro, yo digo, ¿qué me tocaba? Después de estar bien, ¿qué me toca? La muerte, porque ya está, ojo, el que se desacomode todo para volver a dar. Y me pasó eso. O sea, empecé a sentir, así como un auto cuando le sacas la batería, que podés darle arranque, podés seguir, pero no anda, bueno, así anímicamente me sentía. O sea, no tenía ánimos para empezar el año, se me hacía todo cuesta arriba. Los conflictos dentro de la vida comunitaria, que siempre hay, roces, más, me calaban mal. Pero aparte es volver a cero, volver a empezar con todo. Sí. Con vida, casa, sí, familia, bueno, entonces todo. Esa situación me llevó, después hablé también con otro director espiritual que en ese momento era el mío, que es el que me aconsejó salir. No, me dijo, me dio, no es que me aconsejó salir, sino que me dijo, ¿no pensaste en pedir un tiempo, qué sé yo? Y le dije, sí, lo vengo pensando desde que entré. Entonces me dice, bueno, este es el momento. Porque yo le había dicho, bueno, capaz que si espero un año más, y me dijo con toda sabiduría, ¿cuántos años tenés? Y tengo 35. Y me dijo, 35 años en una mujer no es lo mismo que 36. Si vos salís y después querés tener un hijo, un año más, un año menos, es importante. Así que pensalo, me dice. Y bueno, y ahí es como que se me acomodaron todas las cosas, pero sobre todo lo que yo recibí en ese momento es la confirmación de que ese periodo ya estaba. Es como la última confirmación de Dios, por decirlo así, que me dijo, ya esta parte de tu vida ya se acabó. La pregunta sería, perdóneme, pero no encontró a Dios dentro de la institución. Claro, es así. Digamos, cuando yo ingresé, como le decía, mi Dios de la adolescencia, que es la experiencia cumbre, me relacionaba con él de una forma muy espontánea. Cuando ingresé a la vida religiosa, es como que me di con esto de que lo anterior no importaba y que todo volvía a empezar de cero. Y de alguna forma, eso yo lo veo después, ¿no? Es como si me hubiera cambiado el Dios, ¿sí? Como si mi imagen de Dios hubiera cambiado a ser un Dios más institucional, y la institución, con todo su mecanismo y con toda su forma, con toda su narrativa, es como que se metió totalmente entre yo y Dios en una relación que antes era directa. ¿Sí? Entonces se empezó a mediatizar mi relación con Dios. Y es ahí donde lo desconocí. ¿Sí? Y empecé a sentir esa gran ausencia de Dios. Por eso yo me tomé estos 15 años, en realidad, para volver a buscar ese Dios. Porque si yo hubiera salido en cualquier otra parte del proceso, lo que hubiera terminado es la increencia. Hubiera terminado diciendo, bueno, no, esto es invento, y ya, chao, ya se acabó. Y lo anterior de mi vida de adolescente ha sido, qué sé yo, una experiencia. Una experiencia, sí. Claro, una experiencia psicológica, me habré autoconsolado de alguna forma, lo que sea. Pero no me hubiera quedado otro espacio más que la increencia. En cambio, yo seguí, yo perseveré, sobre todo para resolver la cuestión de Dios.
Y después, gracias también a otros, a otros religiosos, a otra búsqueda mía también, yo empecé a leer e informarme por otro lado, fuera, digamos, de los canales de la misma institución, otros pensamientos, una experiencia fuerte de ejercicios espirituales con un director espiritual que me marcó muchísimo, con una imagen de Dios, una imagen de Jesús que barrió todo lo anterior, ¿sí? Otra vez, o volvió, digamos, a la imagen que yo tenía primitivamente de mi experiencia, ¿no? Que es un Dios totalmente enamorado de la humanidad, un Dios que todo lo que busca es salvar, un Dios que necesita la libertad de conciencia para poder actuar. Quizás yo, en mi estructura religiosa, lo que más me haya oprimido fuera justamente ese Dios del que no podía yo pensar otra cosa. Claro. ¿Sí? Y ahí retoma su vida normal. Bueno, ahí salgo. Hay un proceso también de salida, así como hay de entrada, también hay de salida, que es lo que se llama el permiso de exclaustración. O sea, que uno no es que deja de ser religiosa y no más, sino que pide, digamos, el permiso de salir del claustro, de alguna forma sigue siendo religiosa, sigue estando vinculada a los votos, pero en la casa o en una vida más laica. Recién después de hacer como el proceso de discernimiento, qué sé yo, ahí se pide la dispensa. Y en realidad puede llevar 1 o 2 años. Yo me tomé los 2 años, ¿sí? Porque bueno, en ese proceso uno puede volver o puede vincularse a otra congregación o puede tener otro tipo de vinculación o de experiencia de consagración. Sí, hay muchos modos. Yo sí, me tomé los 2 años, perdón. Y bueno, y en esos 2 años que fueron muy, muy difíciles, lo que traté es de rearmarme. Pero rearmarme desde el proyecto espiritual también. O sea, primero que nada tenía que buscar trabajo. ¿Sí? Mi familia en ese momento no estaba en una muy buena posición económica como para mantenerme. Tenía a mi papá jubilado, y sí, necesitaba buscar trabajo. Y ahí la cuestión digamos, de lo vocacional en el sentido de profesión empezó a afectar, porque volví con un título que únicamente tenía validez para escuelas privadas. Claro. Dentro de las privadas, como ex monja, empezaba a descontar las que son de congregación, porque claro, es bastante difícil. No, en algunas comunidades lo hacen, en algunas escuelas lo hacen, pero en otras no, ¿sí? Entonces, es como que de las escuelas privadas confesionales también estaba restringido hacia dónde podía encontrar trabajo. Tenía 35 años. En el currículum, o sea, para el conocedor más o menos del área se notaba de que había sido religiosa, porque había trabajado en pura escuela del mismo nombre en distintas provincias. Claro. Entonces, bueno, ahí comenzó mi búsqueda de trabajo. Y por otro lado, yo también estaba medio peleada con el tema de la escuela, porque yo había sido directora de La Rioja como religiosa y había quedado con una sensación de frustración dentro de lo educativo. O sea, es como que yo incluso en ese momento había llegado que la escuela católica para evangelizar no servía. Entonces, tuve que volver a eso porque era el título que tenía. Me costó muchísimo salir y entregar currículum a la portería de las escuelas cuando antes yo había estado dentro de las personas que manejaban la escuela. Bueno, por suerte se me empezó a abrir caminos por ahí, bueno, hasta quedarme en el colegio donde yo actualmente estoy. Y ahí aparece el amor. Sí, aparece la búsqueda de la pareja. La búsqueda de la pareja. Sí. ¿Tenía ganas de ser madre? Tenía ganas de ser madre. Fundamentalmente tenía ganas de ser madre. Mire usted. Sí, empezó hasta, por eso digo, búsqueda del amor es como mucho, porque fue un más planificado, si se quiere. Sí. O sea, una vez que ya decidí, que eso me llevó su tiempo, ¿no? Que no iba a volver a entrar a la congregación o ninguna otra forma de consagración. Pensé, a ver, para estar sola no tiene sentido. O sea, si no, cuando yo me muera voy a tener que ir con mi jubilación a un geriátrico y estar ahí. No tiene sentido. O sea, me parecía que necesitaba
formar un familia. complemento, claro, claro. Sí, de alguna forma. Si no tenía comunidad, bueno, es una familia. Entonces empecé, bueno, a buscar relaciones, a buscar vínculos. En realidad no es que buscaba ver con quién me iba a enamorar. Buscaba un hombre soltero, un hombre compatible, además, bueno. Y ahí empecé, bueno, a salir y tener mis primeras experiencias en algo que yo había dejado en stand-by. En la adolescencia. En la adolescencia, con una idealización muy grande, porque dentro de la vida religiosa mirás desde la vereda del frente, por ahí lo que es el amor, la familia, y está, sí, uno lo ve idealizado, porque todo lo que no está al alcance, lo que ves detrás de la vidriera, lo ves espectacular. Entonces, y me encontré con parámetros que yo no los tenía, que no eran los que yo había tenido en la adolescencia. La adolescencia era, te empezaba a gustar, había una formalidad que decía, ¿querés ser mi novia? Había un noviazgo formal y bueno, y después seguía. Claro. En cambio, en esto de salir, de buscar citas, esa formalidad no está, no existe. Entonces, a ver, si me invitaban a salir, ¿qué es lo que significaba salir? ¿Qué de por sí, qué códigos había? Y me sentí muy indefensa. Me sentí como muy frágil en ese punto. Muy inexperta. Muy inexperta, muy inexperta. Y bueno, sí, tuve algunas experiencias negativas. Tuve una relación de noviazgo prolongada con un hombre mayor que yo. Y después cuando esta relación no prosperó, bueno, fue ahí que... Ahí conoció a, ¿cómo se llama? Raúl. A Raúl. Sí, lo conocí a través de una página, sí, una página de citas. Me enteré y conectaron al toque. Conectamos, sí. En 2 meses. Conectamos, yo le miraba la foto de él, lo pasaba en el catálogo, lo que podría ser el catálogo, y es como que la foto de él me decía, llámame, llámame, llámame. Pero yo estaba, digo, a ver, él era soltero, está ahí lo que marcaba, era soltero sin hijo, que cualquiera dice, bárbaro. Pero yo, en mi mente, que ya había salido con algunos solteros de esa edad, y están, y bueno, está bien, no busco compromiso, pero en una de esas sí, y uno queda encajado en eso que te dicen, mira, no quiero compromiso, pero en una de esas eventualmente capaz que vos me impacte, y uno, como tonta, se queda pensando, yo lo voy a impactar. Entonces dije, esta vez no. Por lo menos alguien que sea una persona que sea separada, qué sé yo, bueno, ya es alguien que ya tuvo un compromiso, no está con esa idea de total libertad, ¿no? Y entonces Raúl era un soltero sin hijos. Entonces yo lo pasaba de largo y buscaba a otros, ¿no? Por ahí hacía otros clics o recibía comunicaciones de otros, iniciaba esas conversaciones por chat. ¿Y se vino a verla? Sí, yo le di el clic. Sí. Eso me enteré, se vino a verla y empatizaron. Pero en realidad, no, es que fue incluso antes, nosotros ya habíamos propuesto casarnos antes de vernos. Ah, mire usted. Sí, sí. Una locura, pero sí, es como la vida. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos muy los dos, yo creo que el tema de escribirnos, en ese momento no estaba el tema de WhatsApp, además no era tan a mano, videollamada todavía. No, era otro mundo. Era otro mundo, entonces era primero los mails. Y en los mails de ida y vuelta estaba mucho esto soy, tómalo, déjalo. De parte de los dos. Sí, o sea, no, había como mucha franqueza en lo que uno se contaba del otro. Entonces yo vi en Raúl y Raúl vio en mí una característica que yo realmente pensé que ningún hombre me la iba a aceptar a mí. O sea, yo pensé que siempre iba a tener que tener como una parte oculta mía que no me la iban a entender, entonces bueno, iba a quedar como al margen de la relación. Pero con Raúl la solté, lo dije, lo expresé, dije de mi búsqueda espiritual, por supuesto, de que había sido religiosa, todo, y él lo tomó muy natural. Y también él me expresó lo suyo, lo que tenía de su vida, además. Y ahí fueron, felices, entonces, comieron perdices y tuvieron 2 hermosos hijos. 2 hermosos hijos. Vamos a un corte, María Elena Módica, y venimos para hablar del libro. ¿Cómo no? De este libro que se llama 7 rostros para una mujer, que para mí es como la síntesis de la búsqueda y de la vida de María Elena Módica en esto que sigue siendo poco serio.
Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Hicimos un acuerdo con el ministro y con el ok del gobernador, por supuesto, de que la municipalidad pudiera terminar la obra y nos pusimos a trabajar y hoy llegamos a este día, todos acompañaron. La escuela la hacen los docentes, los alumnos, los padres. Yo creo que eso es la importancia. Por eso Rodito es grande y va a seguir siendo grande porque la educación es una prioridad. Gracias a todos porque realmente de esta manera queremos seguir trabajando. Para mí terminar esta escuela también es un compromiso asumido y cumplido, pero no lo podríamos haber terminado nunca sin Gustavo, sin la familia Pagani que tanto pecharon. Aprovechen el tiempo, sean hombres y mujeres de bien y a partir de ahora tienen alas para volar. Que la droga no se los corte y que la vida los lleve siempre para arriba. Que tengan mucha, pero mucha suerte, estudien mucho, ¡viva la nueva escuela! Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Córdoba es tierra de festivales. Es música, danza y tradición que nos une. De norte a sur, en cada valle y en cada rincón, las fiestas populares celebran nuestra identidad y hacen crecer el trabajo y el talento local. Este verano, más de 1,5 millones de personas disfrutaron de más de 400 festivales en toda la provincia. La Agencia Córdoba Cultura acompaña y potencia estas celebraciones que recorren el territorio, generan trabajo, impulsan el talento local y fortalecen la economía naranja como motor de desarrollo. Córdoba es cultura. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Con la asistencia de 30 señores y señoras concejales presentes, declaro abierta la sesión convocada para el día de la fecha con el objeto de dar inicio al periodo de sesiones ordinarias del año 2026. Porque no gobernamos para una planilla de cálculos ni para un algoritmo frío. Gobernamos para las familias, para los barrios, para cada vecino que espera una respuesta concreta y un horizonte de dignidad. Esa es la Córdoba que no se detiene y la que vamos a seguir construyendo con el corazón en el barrio y los ojos en el futuro. Nuestros vecinos merecen compromiso, merecen progreso y el progreso no se detiene. Seguiremos avanzando juntos a la par, dando todo por nuestra querida Córdoba, por cada cordobesa y por cada cordobesa. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Estamos modernizando 165.000 luminarias LED en toda la ciudad. Mejoramos la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Junto a EPEC ejecutaremos esta obra que permitirá la readecuación integral del sistema de alumbrado público de Córdoba. Además, realizaremos tareas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente, reduciendo fallas y optimizando el servicio en todos los barrios. Córdoba Capital.
del ingreso al noviciado, de la vida religiosa, después de salir del noviciado, de armarse una vida, de conocerlo a Raúl, de casarse, de tener 2 chicos. Hace poco tiempo, el 20 de enero, este libro que dice 7 rostros para una mujer. Cuénteme de este libro. Ese libro lo escribí yo siendo religiosa como parte de mi proceso. A ver, yo siempre he tenido una mente que por ahí es como arma su estructura y es media firme y por ahí me nubla cuando quiero saber qué me pasa. ¿Sí? Por ahí me disfraza un poco las cosas. Para mí la escritura es lo que va sin disfraz. Es el inconsciente que ahí se vuelca. La conciencia pura. Sí. Entonces, yo empecé, cuando estaba haciendo los ejercicios espirituales en el 2000, empecé a escribir con una idea vaga de lo que iba a escribir. O sea, sí, es una monja en crisis que Dios le propone entrar en 7 vidas. Y así nomás empecé y fue saliendo. Fueron saliendo los personajes, fue modelándose el personaje principal, fueron armándose las mujeres, salió. Hay partes que están relatadas ahí muy propio de lo que yo viví, experiencias muy propias. Claro. Están también la experiencia de los huichí, está, o sea, toda la recopilación de distintas experiencias. Su trabajo con las comunidades indígenas. Claro, sí, también los trabajos en comunidades marginales, con las personas que es la gran riqueza que yo tengo de ese momento, el haber estado tomando mate con una persona de la villa, con alguien, bueno, con alguien de campo adentro, pero de esos parajes que no llega ni la luz. Por otro lado, gente muy rica también, porque o sea, la vida religiosa me ha vinculado de un lado y del otro, de un extremo al otro, y eso a mí me ha llegado a desconstruir muchos imaginarios. Bueno, todo eso lo vi volcado ahí. Pero también vi muy patente cuál era el motivo de mi crisis, que en definitiva era la imagen de Dios, ¿sí? Entonces ahí empezó esa escritura. Empecé, lo hice, lo terminé. Y bueno, y después mi vida religiosa continuó. Y después salí y empecé a querer, bueno, a publicar la novela. Me costó, digamos, encontrar en qué lugares o por qué soporte, hasta que finalmente el año pasado logré encontrar, bueno, que la editorial plasmar este libro. Y plasmar el libro, que es un libro sumamente significativo y que lo presentó hace pocos días en la Feria del Libro en Buenos Aires. Sí, el 26 de abril lo hemos presentado junto a otras 6 autoras en la Feria del Libro. Así que bueno, es una experiencia nueva, ¿viste? Tener que contar de qué trata la novela, para mí, bueno, ha sido muy, muy significativo, ¿no? Su vida a mí se me ocurre definirla como una vida de búsqueda, decisiones difíciles, búsqueda y expectativas, ¿no? Porque usted sigue buscando el camino. Sí, sí, sí. Quizás en algún momento me parecía raro de que buscara camino, que tenía que encontrar la respuesta. Después me acomodé a la idea de que mi camino era hacer camino. Entonces, tal vez en eso... Como me dijo lo de Serrat cuando estábamos en... caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Por eso para mí el haber, yo encontré en este tema de la escritura, si bien siempre lo tenía en la mente, yo desde los 7 años que escribo poesías, desde los 8 que así como podía llegar a ser astronauta, pero siempre escritora. O sea, es lo único que permaneció claro a lo largo de todas las decisiones. Toda su vida. Sí, escribir poesías, escribir cuentos, escribir ficción, no ficción. O sea, ese siempre ha sido como lo único común, digamos, a cada uno de los paisajes de mi vida. Y yo siento que en esto de caminar y escribir, es como dejar el fruto. Porque claro, cuando uno transita la vida, adquiere un conocimiento, pero ese conocimiento ya está, ya es sobre lo que fue. Entonces, ¿qué queda?
como reivindicación de esa propia vida o de esa experiencia, que no siempre ha sido positiva, que a veces ha sido con mucho dolor, o búsquedas, sí, con errores también, ¿no? Claro, con como todo, cualquier todo vida. claro. Algunos aciertos, muchos errores y... Claro, y caerse y volverse a levantar y seguir adelante. Y bueno, es transmitir la experiencia, que es, qué sé yo, que es eso nada más, que a otros le puede servir o no servir, o ser también un puntapié para que otros digan, sí, esto estuvo, pero no tanto, no es tan bueno en esto, lo otro, o lo cambien de otra forma, o generar simplemente el movimiento, la pregunta, la inquietud. Entonces, para mí es como que encontré ese sentido que tanto venía buscando en esto, de ir haciendo camino, ¿sí? De ir llegando a convicciones, porque yo cuando digamos, doy clase a mis estudiantes, yo ya a esta altura les hablo de una convicción, desde una convicción, porque esto yo ya lo vi, lo recibí, digamos, lo aprendí, lo recibí, pero después lo puse a rodar en mi vida. Claro. En algún momento lo habré cuestionado. Con esto no estoy invitando a que todo el mundo cuestione todo, pero, pero es mi camino. O sí, o que lo Sí. cuestione, qué sé yo. Sí, me lo cuestioné, pensé, y si esto no lo puedo mirar de otra forma. Por eso creo que el juego de los 7 rostros tiene que ver con esto. O sea, una religiosa que de pronto tiene que ser una prostituta para aprender de si tiene sentido o no su voto de castidad. Que de pronto tiene que ser una mujer sensual que con su sensualidad busca sacar plata y conseguir una vida, digamos, de lujo. Es como que en estos contrapuntos, no lo he vivido los contrapuntos, pero sí, intelectualmente sí me he dado como ese permiso para esto que yo pienso y que creo y que estoy absolutamente convencida, pero yo también lo puedo mirar desde otro lado, lo entro en crisis. Entonces eso me ha llevado muchas veces a equivocarme, muchas veces lastimarme, volverme a levantar. Y volver a empezar. Y volver a empezar, pero ya tengo una convicción. Entonces, esa convicción es para imponer a otros y no, porque cada uno tiene que formar sus convicciones. Es lo que comparto. Sí. María Elena, muchísimas gracias. Y para usted, este pequeño obsequio que son barras proteicas Olympi Pro, ideal para tener fuerza y para dieta y para sentirse bien. Muy bien, vendrán muy bien, muchas gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharla y está en todas partes, 7 rostros para una mujer. Está en la librería El Emporio, en el Emporio, acá en Córdoba. Sí. Está en buscalibre.com. También hay una edición ebook para conseguirla. Y bueno, así que hay varios canales para poderla conseguir. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y muchísimas gracias a usted por acompañarnos en otra edición de esto que sigue siendo poco serio. En 7 días nos vemos por esta señal. Buenas noches y muchísimas gracias.